Libere a mi padre y lo haré caminar de nuevo. La voz era delgada, infantil, pero firme como el acero templado. El tribunal entero se paralizó. 50 personas contuvieron el aliento al unísono. Los abogados dejaron de revisar documentos. Los miembros del jurado giraron la cabeza tan violentamente que se escucharon crujidos en los cuellos. El fiscal Dawson soltó la pluma costosa que sostenía. Y detrás del estrado de caoba oscura, el juez Harold Brennan abrió los ojos como platos, las manos inmóviles sobre las ruedas metálicas de la silla manual que lo mantenía sentado desde hacía 5 largos años. La niña estaba parada justo en el centro del pasillo, entre las hileras de bancas de madera pulida. 9 años de edad, cabello castaño claro recogido en una cola de caballo torcida que ella misma se había hecho esa mañana. Un vestido sencillo que ya le quedaba corto, zapatillas desgastadas con un agujero en el dedo gordo. Sophia Mitchell miraba hacia arriba con aquellos enormes ojos castaños, empañados por lágrimas que se negaba a derramar. Su barbilla temblaba, pero la voz había salido firme. «Puedo sanarlo», repitió ahora más fuerte. «Sé curar de verdad, pero solo lo haré si suelta a mi papá». Durante 3 segundos completos, nadie respiró. El aire pesaba tanto que podría cortarse con un cuchillo. Y entonces el fiscal Ethan Dawson estalló en carcajadas, fuertes, crueles, ensayadas. Aplaudió lentamente mientras se levantaba con ese movimiento suave de quien nunca ha trabajado un día pesado en su vida. Traje italiano perfectamente cortado, zapatos que costaban más que 3 meses de renta de la familia Mitchell, reloj de oro brillando en la muñeca. ¡Fantástico! ¡Simplemente fantástico! Abrió los brazos teatralmente. Ahora tenemos niñas haciendo trucos de circo en el tribunal. ¿Qué sigue, su señoría? ¿Magos sacando conejos del sombrero? ¿Equilibristas en la cuerda floja? La risa se propagó como fuego en paja seca. Los abogados defensores rieron entre dientes. Los guardias ocultaron sonrisas detrás de las manos. Incluso algunos jurados, que deberían mantener imparcialidad, soltaron risitas nerviosas. Al fondo de la sala, una mujer mayor intentó levantarse para jalar a Sofía de vuelta, pero la niña ya se había alejado. El juez Brennan no rió. Simplemente observó a la niña con una expresión compleja que mezclaba lástima, irritación y algo más sombrío, algo que parecía rabia antigua y profunda. Sus manos apretaron los aros metálicos de la silla manual hasta que los nudillos se pusieron blancos. «Niña», dijo, y la voz salió dura como piedra. «Regrese a su lugar inmediatamente antes de que ordene su remoción por la fuerza». «¡Pero puedo!». Sofía dio 2 pasos hacia adelante, las pequeñas manos cerradas en puños tan apretados que las uñas se clavaron en las palmas. «Puedo hacer que vuelva a caminar. Lo juro por mi vida que puedo». «Sofía, no». La voz quebrada vino de la mesa de los acusados, cortando el murmullo que comenzaba. John Mitchell estaba de pie, o mejor dicho, intentando permanecer de pie mientras 2 guardias lo empujaban hacia abajo. Las esposas de metal tintineaban en las muñecas. Uniforme naranja de la prisión, 3 tallas más grande que su cuerpo delgado. Hombros encorvados de vergüenza y desesperación. Su rostro estaba manchado de lágrimas que no podía ocultar. «Hija, por favor, detente ahora mismo. Solo lo vas a empeorar». «Pero papá no hizo nada», Sofía gritó, y por primera vez la voz se quebró, revelando la desesperación infantil bajo el valor forzado. Se volvió hacia el tribunal lleno, hacia las docenas de rostros que la observaban como si fuera un bicho raro. «Todos aquí saben que no lo hizo. Su señoría lo sabe», señaló con un dedo acusador a Brennan. «¿Por qué quiere encarcelar a un hombre inocente? ¿Por qué?» El martillo cayó. Bang, bang, bang. 3 golpes secos que resonaron como disparos. «¡Orden! ¡Orden en esta sala!».
Brennan golpeó 2 veces más para mayor efecto. «¡Guardias, retiren a esta niña inmediatamente y entréguenla al cuidado de un adulto responsable!» 2 hombres grandes, uniformados, comenzaron a acercarse por los pasillos laterales. Sofía los vio venir, pero no huyó. No podía huir. Esta era su única oportunidad. La única carta que tenía para jugar en este juego amañado, donde los hombres ricos aplastaban a la gente pobre como quien pisa una hormiga. «¡Tengo un don!», gritó, su voz resonando hasta el techo alto. «Mi abuela lo tenía, mi bisabuela lo tenía antes que ella. Puedo sanar a las personas, pero usted necesita creer. Necesita darme una oportunidad». «¿Don?». Dawson soltó una carcajada aún más fuerte. Caminó hasta quedar muy cerca de Sofía, agachándose para mirarla a los ojos. Su aliento olía a café caro y menta. «Su señoría, esto es claramente un intento desesperado y patético de manipulación emocional. Sugiero que la menor sea remitida a los servicios de protección infantil de inmediato, ya que el padre está a punto de ser condenado y claramente le enseñó a la niña a ser una estafadora de 5ª categoría». Las palabras golpearon a John como puñetazos en el estómago. Intentó levantarse de nuevo, más violentamente esta vez. «¡No la toquen! Juro por Dios que si le ponen un dedo encima a mi hija... ¡Silencio!». El martillo golpeó con tanta fuerza que agrietó la madera del estrado. «Acusado, siéntese ahora o será acusado de desacato adicional. Guardias, contengan al prisionero». Manos pesadas empujaron a John de vuelta en la silla. Uno de los guardias sostuvo sus hombros firmemente. El otro ya estaba agarrando a Sofía por los brazos, dedos grandes envolviendo los bracitos delgados. «Vamos, niña, no lo hagas difícil». Sofía no luchó físicamente, pero tampoco dejó de hablar. «Usted va a caminar de nuevo, prometo que lo haré caminar». Estaba siendo arrastrada hacia atrás ahora, las zapatillas arrastrándose en el piso frío. «Sé curar, puedo demostrarlo». 5 segundos, dijo Brennan, la voz helada. 5, 4, 3. «¡Papá!». Sofía chilló. «Papá, voy a salvarte. Te juro que lo haré». 2, 1. Las puertas dobles de madera se cerraron con un golpe sordo. La voz de Sofía fue cortada a la mitad de un sollozo. El silencio que quedó era el tipo de silencio que duele en los oídos. Pesado, sofocante, incómodo. Varias personas en el tribunal miraron hacia sus propios zapatos. Una mujer en el jurado limpió lágrimas discretamente. Incluso Dawson pareció incómodo por medio segundo antes de recomponer la máscara de superioridad. El juez Brennan miró sus propias manos descansando sobre las piernas inmóviles. Manos que aún funcionaban perfectamente, llenas de fuerza para empujar las ruedas de la silla, pero conectadas a piernas que no respondían a ningún comando desde hacía 5 años. Piernas que los mejores médicos de 3 estados habían intentado salvar sin éxito. Piernas que habían costado $200,000 en tratamientos experimentales que no llevaron a ninguna parte. Por un momento, solo un momento, algo pasó por sus ojos. No era esperanza. La esperanza había muerto hacía mucho tiempo. Era algo más peligroso. Era el deseo profundo y desesperado de un hombre que daría cualquier cosa, incluso el alma, por una oportunidad de volver a caminar. Pero el momento pasó. La máscara de juez austero e implacable regresó. Se volvió hacia John. «Señor Mitchell, ¿dónde estábamos?». «Ah, sí». El jurado lo encontró culpable de homicidio culposo en la conducción de vehículo automotor, fuga del lugar del accidente y posesión de sustancias ilícitas con fines de narcotráfico. Estos son cargos extremadamente graves que resultaron en la muerte de un joven prometedor. John apenas podía levantar la cabeza. Miró al juez con ojos rojos e hinchados. «No lo hice. Juro por todo lo sagrado que no lo hice. Alguien me está incriminando». Brennan hojeó algunos papeles sin realmente leerlos. La evidencia cuenta una historia muy diferente. Tenemos su vehículo con marcas de impacto consistentes con atropellamiento.
Tenemos análisis forense mostrando sangre de la víctima en el parachoques delantero. Tenemos 5 kilos de cocaína pura encontrados en su taller durante una búsqueda legal. Y tenemos su historial bien documentado de severas dificultades financieras como móvil. Todo fue plantado. Nunca he tocado drogas en mi vida. Era un mecánico honesto tratando de mantener a mi hija. Era mecánico. Dawson se levantó de nuevo, ajustándose el saco. Porque ahora es un criminal condenado que pasará las próximas décadas pudriéndose en una celda. Caminó hasta quedar justo frente a John, tan cerca que solo ellos dos podían escuchar lo que venía a continuación. ¿Y su hijita? Bueno, ella irá al sistema, orfanatos, hogares de acogida. Quién sabe, tal vez tenga suerte y encuentre una familia que soporte a una niña problemática y delirante. John intentó levantarse, pero las esposas y los guardias se lo impidieron. Si le pones un dedo encima, juro que... ¿Vas a hacer qué? Dawson susurró con una sonrisa. ¿Me vas a demandar desde la cárcel? ¿Vas a contratar un abogado con qué dinero? Acéptalo, Mitchell. Perdiste. Yo gané. Así funciona el mundo. Hombres como yo pisamos a hombres como tú y seguimos adelante sin mirar atrás. El defensor público asignado al caso, un hombre de 50 y tantos años llamado Richard Peterson, finalmente se levantó. Tenía esa apariencia de quien ha visto demasiado, ha perdido demasiado y ha dejado de importarle. Carpeta vieja, traje arrugado, corbata manchada de café. Su señoría, solicito un breve receso de 15 minutos. Mi cliente está visiblemente alterado por el incidente que involucró a su hija menor y... Denegado. Brennan cortó sin siquiera mirar. Ya hemos perdido demasiado tiempo con teatro. Concluyamos esto ahora. Tomó un papel mecanografiado, leyó con voz monótona. John Michael Mitchell, después de cuidadosa consideración de la evidencia presentada, de la gravedad de los crímenes cometidos y del impacto irreparable causado a la familia de la víctima, Brian Peters, lo condeno a 16 años de reclusión en régimen cerrado en la penitenciaría estatal de Riverside, sin posibilidad de progresión de régimen o libertad condicional antes de cumplir 7 años completos. 16 años. Las palabras cayeron sobre John como toneladas de concreto. 16 años. Sofía tendría 25 cuando saliera. Sería una mujer adulta. Ya no lo necesitaría. Ni siquiera lo conocería bien. 16 años era toda una vida. Era más tiempo del que había pasado con su propia hija. Que Dios tenga misericordia de su alma, continuó Brennan, porque este tribunal ciertamente no la tiene. Bang. El martillo cayó una última vez. El sonido resonó, reverberó. Murió lentamente, y con él murió la última esperanza que John tenía de abrazar a su hija en libertad antes de que creciera completamente. «No», susurró John, y luego más fuerte. «No, no». Luchó contra los guardias, la fuerza de la desesperación dando energía a músculos exhaustos. «Mi hija, necesito a mi hija. Por favor, solo déjenme explicarle. Llévense al condenado», ordenó Brennan, ya girando la silla para salir. 4 manos agarraron a John por los brazos y hombros. Todavía intentó resistir, los pies arrastrándose en el piso, pero eran 2 hombres grandes contra un hombre delgado y destrozado. «Sofía, Sofía, papá te ama. Nunca olvides que papá te ama». Nadie respondió. Las puertas laterales se abrieron y John fue empujado hacia el corredor trasero, ese que los prisioneros usan para no pasar por el público. La puerta se cerró de golpe. El sonido de sus gritos fue cortado. Y así, en menos de 30 segundos, un hombre fue arrancado de la vida de la única persona que amaba en el mundo. En el pasillo principal del tribunal, Sofía estaba sentada en una banca de madera dura. Tía Clara, hermana menor de la madre de Sofía, estaba a su lado sosteniendo la mano de la niña. «Vamos a casa, cariño. Ya no hay nada más que podamos hacer aquí. Puedo salvarlo». Sofía no levantó los ojos del suelo. «Realmente puedo. Sé que crees eso, amor.
Clara apretó la mano pequeña. Pero algunos caminos ya fueron elegidos. A veces todo lo que podemos hacer es aceptar. No. Sofía finalmente miró hacia arriba. Había algo diferente en sus ojos. Ya no era tristeza infantil. Era determinación de adulto forjada en el fuego de la pérdida. No voy a aceptar. Voy a demostrarlo. Voy a demostrárselo a todos. Clara suspiró. No tenía hijos propios. Nunca los quiso. Pero ahora estaba atrapada con una sobrina de 9 años que acababa de perder a ambos padres y claramente estaba en shock. Hablemos de esto en casa, ¿está bien? Ahora solo salgamos de aquí. Pero mientras caminaban hacia la salida, Sofía giró la cabeza. A través de una ventana de vidrio en el costado, vio. El juez Brennan estaba siendo empujado por un asistente joven a través de otro corredor. La silla de ruedas manual crujía levemente con cada movimiento. Las piernas del juez colgaban inertes, los pies arrastrándose ligeramente en el piso porque no estaban posicionados correctamente en los soportes. Y fue en ese preciso momento que todo encajó en la cabeza de Sofía. La idea que había intentado gritar en el tribunal, la verdad que nadie quiso escuchar, realmente podía sanar a ese hombre. Tenía el don. Tenía el poder, y si lograba demostrarlo, si lograba hacer que lo imposible sucediera, tal vez, solo tal vez, el juez revisaría el caso de su padre. Era una apuesta loca, un tiro a ciegas. Las probabilidades eran menores que encontrar una aguja en un pajar, pero era la única oportunidad que tenía. 3 años atrás, cuando Sofía tenía 6 años, la vida era diferente. Completamente diferente. La familia todavía estaba completa, padre, madre e hija. Vivían en un apartamento de 2 habitaciones en un edificio viejo pero decente. Nada lujoso, pero había amor, había risas, había cenas juntos todas las noches donde contaban cómo había sido el día de cada uno. John trabajaba en el taller mecánico que él mismo había abierto 5 años antes. No era gran cosa. Un garaje alquilado con espacio para 2 autos, herramientas viejas pero funcionales, clientela pequeña pero fiel. Trabajaba de lunes a sábado, de 7 de la mañana a 7 de la noche. Trabajo sucio, duro, que dejaba las manos siempre manchadas de grasa que el jabón nunca quitaba completamente. Pero era trabajo honesto. Y pagaba las cuentas, la mayoría de los meses. La madre, Laura, daba clases particulares de inglés por la mañana. 5, 6 estudiantes al día, como máximo. Estudiantes universitarios necesitando pasar exámenes, ejecutivos queriendo mejorar la pronunciación, adolescentes siendo obligados por los padres. Cobraba barato porque no tenía certificado oficial, solo fluidez natural de haber vivido 2 años en Estados Unidos cuando era joven. Las clases eran en la propia casa, en la mesita de la cocina. Sofía se quedaba en el cuarto haciendo tarea mientras escuchaba a su madre repetir pacientemente verbos irregulares para adultos que nunca aprendían. Era una vida simple, ajustada, sin lujos, pero había felicidad, el tipo de felicidad que no necesita dinero para existir. Había padre llegando a casa cansado, pero siempre con un abrazo. ¿Y cómo te fue en la escuela, princesa? Había madre haciendo panqueques el domingo y dejando que Sofía lamiera el tazón de la masa. Había noches de películas juntos en el sofá viejo, los 3 compartiendo una cobija porque la calefacción se rompió y no había dinero para arreglarla. Pero entonces vino el dolor. Laura comenzó a sentir dolores en el abdomen. No fuerte, solo una molestia, como cólico menstrual que no pasaba. Lo ignoró durante 2 semanas, tomó analgésicos de farmacia, probó té de hierbas que la vecina recomendó, pero el dolor empeoró, pasó de molestia a agudo, de agudo a insoportable. John la llevó a la sala de emergencias un martes por la noche. Estaba encorvada de dolor, sudando frío, apenas podía caminar. Sofía se quedó con la vecina, doña Marta, una señora de 70 años con 12 gatos. «Tu mamá va a estar bien», dijo doña Marta, ofreciendo galletas caseras. «Los médicos van a cuidarla muy bien.
pero los médicos no sabían qué era. Primero pensaron que era apendicitis. Prepararon para cirugía de emergencia. Abrieron y encontraron algo peor, mucho peor. Tumores. Varios, esparcidos por los ovarios y comenzando a invadir otros órganos. Cáncer, etapa 3, agresivo. John recibió la noticia solo en un pasillo helado del hospital a las 4 de la mañana. El médico era joven, cansado, y claramente no le gustaba la parte del trabajo donde tenía que destruir la vida de las personas con palabras. Señor Mitchell, su esposa tiene cáncer ovárico avanzado. Comenzaremos quimioterapia agresiva inmediatamente, pero debo ser honesto sobre las estadísticas. La tasa de supervivencia a 5 años para esta etapa es de aproximadamente 35%. 35%, menos de la mitad, menos que lanzar una moneda. John se sentó en una silla de plástico duro y lloró por primera vez en 10 años, pero no se rindió. Vendió todo lo que tenía de valor, el mejor auto, las herramientas más caras del taller, el anillo de bodas de oro que había pertenecido a su abuelo. Pidió préstamos, segundo, tercero, con usureros que cobraban intereses del 30% al mes. No importaba, Laura necesitaba el mejor tratamiento disponible, y funcionó. Después de 8 meses de infierno, 8 meses de Laura vomitando todo lo que comía, perdiendo todo el cabello, quedándose tan débil que no podía levantarse de la cama algunos días, los médicos dieron la noticia. Remisión. El cáncer había retrocedido. No estaba curado, nunca estaba curado, pero estaba controlado. Laura había ganado más tiempo, pero el costo fue alto. Las deudas eran abrumadoras. John trabajaba ahora de 5 de la mañana hasta medianoche. Tomaba cualquier trabajo que apareciera. Reparaciones baratas, trabajo sucio que otros mecánicos rechazaban, emergencias en medio de la madrugada. Laura volvió a dar clases incluso todavía débil, incluso todavía haciendo quimioterapia de mantenimiento. Necesitaban cada centavo. Y fue durante ese periodo que Sofía comenzó a notar cosas extrañas, cosas que no deberían ser posibles. La primera vez fue con el gato de doña Marta. Señor Bigotes era un gato naranja gordo que vivía escapándose a la calle. Una tarde, Sofía estaba regresando de la escuela cuando vio a doña Marta llorando en la acera. Señor Bigotes estaba tirado en el asfalto. Un auto lo había atropellado y se había escapado. El cuerpo estaba inmóvil. Sangre goteaba de la nariz. Los ojos abiertos pero vacíos. «Murió», sollozaba doña Marta. «Mi pobre Bigotes murió». Sofía tenía 6 años. No entendía mucho sobre la muerte todavía, pero entendía que doña Marta estaba sufriendo. Entendía que el gato que siempre ronroneaba cuando pasaba la mano estaba roto, y algo dentro de ella quiso arreglarlo, quiso ayudar. Sin saber por qué, se arrodilló junto al cuerpo. «No lo toques, querida», dijo doña Marta gentilmente. Ya se fue, pero Sofía ya había colocado sus manitas sobre el pelaje anaranjado. Cerró los ojos y sintió algo, difícil de describir, como una corriente eléctrica muy leve saliendo de ella, hormigueo en los brazos, calor en las palmas. El mundo giró un poco, y entonces, señor Bigotes abrió los ojos, respiró, se movió. En 20 segundos estaba de pie, maullando, frotándose contra el tobillo de Sofía como si nada hubiera pasado. Doña Marta gritó: «¡Milagro! ¡Bendito sea Dios! ¡Es un milagro!». Agarró a Sofía en un abrazo apretado. «¡Lo trajiste de vuelta! ¡Eres bendecida!». Sofía no se sintió bendecida. Sintió mareo, náuseas. Las piernas fallaron y tuvo que sentarse en la acera hasta que el mundo dejara de girar. Solo... no sé qué hice. «¿Hiciste un milagro, niña?». Sofía fue a casa confundida. No le contó nada a sus padres. Ya tenían demasiadas preocupaciones. Y además, tal vez no era nada. Tal vez el gato no estaba realmente muerto, solo aturdido. Sucede. Había leído sobre eso alguna vez. Los animales a veces parecen muertos, pero no lo están. Pero entonces sucedió de nuevo. Y de nuevo. Y de nuevo. La segunda vez
Fue con la propia madre. Laura acababa de hacer una sesión pesada de quimioterapia. Llegó a casa pálida, temblando, diciendo que solo necesitaba acostarse un rato. Sofía estaba haciendo tarea de matemáticas en la cocina. 20 minutos después, escuchó un ruido sordo viniendo del cuarto. Corrió. Encontró a su madre caída junto a la cama, intentando arrastrarse hacia el teléfono. El rostro estaba gris, labios azulados, respiración superficial y rápida. Sofía, llama, ambulancia. Sofía agarró el teléfono, pero antes de marcar, algo la jaló. Esa misma sensación de antes. Instinto profundo. Soltó el teléfono, se arrodilló, puso las manos en el pecho de su madre. Cerró los ojos, se concentró. La energía fluyó, más fuerte esta vez, mucho más fuerte. Sofía sintió como si estuviera siendo vaciada, como si algo esencial de ella estuviera siendo succionado hacia afuera y vertido en su madre. El hormigueo se convirtió en choque eléctrico, el calor se convirtió en fuego, el cuarto giró, iba a desmayarse, pero aguantó. Un segundo más, uno más. Uno más. Cuando finalmente abrió los ojos y quitó las manos, su madre estaba sentada, respirando normal, el color regresando a su rostro, confusión en los ojos. ¿Qué pasó? ¿Te caíste? Sofía intentó levantarse, pero las piernas no funcionaron. Todo giraba. Yo creo que te ayudé. Laura miró a su hija. Realmente la miró, como las madres hacen cuando saben que algo importante y tal vez peligroso está sucediendo. ¿Cómo me ayudaste? No sé, solo sentí que debía poner la mano y entonces sentí algo saliendo de mí. Silencio. Laura ayudó a Sofía a subir a la cama. Abrazó a su hija apretadamente. ¿Te sientes bien? Mareada, cansada. Descansa. Mamá se queda aquí. Esa noche, después de que Sofía se durmió exhausta, Laura le contó todo a John. Él estaba sentado en el borde de la cama, todavía con el uniforme de trabajo sucio. Amor, estabas enferma. Tu cuerpo entró en shock por la quimio y luego se recuperó solo. Sofía estaba ahí y cree que ayudó, pero no fue eso. Laura cortó firmemente. Sé lo que sentí, John. Mi corazón estaba fallando. Lo sentía. Y entonces ella me tocó y fue como un choque trayendo todo de vuelta. ¿Estás sugiriendo que nuestra hija de 6 años tiene, qué, poderes mágicos? No mágicos. Mi abuela los tenía. Teresa. Nunca la conociste. Murió antes de que nos casáramos. Pero mi madre siempre contaba. La abuela Teresa podía sanar a la gente, animales, plantas moribundas. La gente del pueblo la llamaba curandera. Decían que tenía don de Dios. John se frotó el rostro cansado. ¿Y tú crees eso? Vi a mi madre llevar un perro casi muerto a la casa de la abuela. Yo tenía 8 años. El perro había sido envenenado. Estaba vomitando sangre, convulsionando. La abuela puso las manos sobre él, estuvo así unos 5 minutos y el perro mejoró. Completamente. Al día siguiente estaba corriendo en el patio. ¿Coincidencia? O el perro no estaba tan mal como parecía. La abuela murió a los 41, John. Laura sostuvo su mano. Dicen que se desgastó, que sanar a la gente fue drenando su vida hasta que no quedó nada. Simplemente se apagó. Durmió una noche y no despertó más. El miedo en el rostro de John era visible. ¿Estás diciendo que si Sofía tiene ese don que puede matarla? No sé nada. Solo sé que no podemos dejarla usarlo. No hasta entender mejor. Pero los niños no son buenos siguiendo reglas. Especialmente reglas sobre cosas que parecen buenas. Sofía sabía que había ayudado al gato. Sabía que había ayudado a su madre. Y cuando veía sufrimiento, algo dentro de ella jalaba. Quería sanar, quería arreglar. La tercera vez fue con el propio padre. John se había cortado la mano profundamente en un accidente en el taller. La herramienta se resbaló. La cuchilla atravesó la palma. Había venido a casa con la mano envuelta en un trapo ensangrentado. «Necesito ir al hospital a que me pongan puntos», dijo tratando de sonar calmado. Pero Sofía vio el dolor en su rostro. Vio la sangre goteando en el piso.
Espera, papá, déjame ver. Sofía, no, está muy feo. No es algo para que una niña lo vea. Por favor. John suspiró. La dejó desenvolver el trapo. El corte era horrible, profundo. Atravesaba toda la palma. Se podía ver el rojo vivo de la carne abierta. Necesitaba 15, 20 puntos como mínimo. Sofía no dudó. Puso las dos manitas sobre la herida. Ignoró la sangre caliente mojando los dedos. Cerró los ojos. Respiró hondo. La energía fluyó. Fuerte, poderosa, más que las otras veces. Sofía sintió como si estuviera siendo volteada de dentro hacia afuera. El mundo no solo giró, se rompió en pedazos y se volvió a armar mal. Náuseas tan fuertes que estuvo segura de que vomitaría, pero aguantó, se concentró. Mantuvo las manos firmes incluso cuando comenzó a temblar violentamente. Cuando finalmente quitó las manos, el corte había cerrado. No completamente, todavía había una línea roja e hinchada, pero ya no sangraba. La piel se había unido como por puntos invisibles. John abrió los ojos como platos. Giró la mano hacia adelante y hacia atrás. Flexionó los dedos. Dolía, pero funcionaba. ¿Cómo tú? ¿Qué hiciste? Sofía se desplomó en una silla. El mundo era un carrusel borracho. No sé, papá. Solo quise que estuvieras mejor. Fue cuando todo cambió. Los padres tuvieron conversaciones serias con Sofía. Le explicaron sobre la bisabuela Teresa, sobre el don que aparentemente pasaba en las mujeres de la familia de Laura, sobre cuán importante, crucial, esencial era mantener el secreto. Solo puedes hacer esto en emergencias, instruyó Laura, sosteniendo el rostrito de su hija entre las manos. Y solo con personas de la familia o muy cercanas. Nunca, nunca en público. ¿Entiendes por qué? ¿Porque la gente no va a creer? No, amor. Porque algunas personas van a creer demasiado y van a querer usarte, estudiarte. Hay gente mala en el mundo que haría cualquier cosa por tener ese poder. Sofía era niña, pero no era tonta. Entendía. Comenzó a ocultar el don como un secreto. Lo usaba solo cuando era absolutamente necesario. Aprendió a dosificar, a no drenarse completamente, a sanar lo suficiente para ayudar sin caer desmayada después. Los meses pasaron. Laura continuó en remisión. John continuó trabajando hasta los huesos. Sofía continuó yendo a la escuela y siendo una niña normal, excepto por el secreto que cargaba. Excepto por las veces que veía a un compañerito llorando con la rodilla raspada y tenía que apretar los puños para no ayudar. Y entonces, 1 año y medio después de la remisión, el cáncer de su madre regresó. No regresó despacio, regresó como un tsunami, más agresivo, más rápido, esparcido por más lugares. Los médicos intentaron una nueva ronda de quimioterapia. No funcionó. Intentaron inmunoterapia experimental que costó todo lo que la familia tenía y 30,000 más en préstamos. No funcionó. En 6 meses, Laura pasó de caminar y reír a estar postrada en cama. En 8, apenas podía hablar. En 9, los médicos dijeron que era cuestión de días. Sofía intentó. Todas las noches ponía las manos sobre su madre y enviaba todo lo que tenía. Y funcionaba. Por unas horas, Laura mejoraba. Podía sentarse, comer, conversar, sonreír, pero siempre pasaba. El cáncer era demasiado grande, demasiado fuerte, demasiado esparcido. Era como intentar vaciar el océano con un balde agujereado. «¡Para, hija!», susurró Laura una noche. Estaba tan delgada que parecía un esqueleto. Los ojos hundidos, amarillentos, cabello completamente caído, piel estirada sobre los huesos. «Te estás matando, te siento debilitándote cada vez. Pero puedo curarte, solo necesito intentar más fuerte». «No, querida, no puedes». Laura tomó las manitas de Sofía con dedos que parecían ramitas. «Algunos caminos ya fueron elegidos. No es tu culpa, no es culpa de nadie, es solo la vida». «No». Sofía lloró, lágrimas cayendo sobre la cobija delgada. «No voy a dejarte ir, no lo haré». «Oye»,
Laura limpió las lágrimas con una caricia débil. Tienes un don increíble, un regalo, pero no puedes desperdiciarlo tratando de cambiar lo imposible. Guárdalo. Úsalo cuando realmente puedas ayudar, cuando realmente puedas salvar a alguien. ¿Me prometes? Sofía no prometió. No esa noche, ni las noches siguientes. Continuó intentando. Todas las madrugadas, mientras su padre dormía exhausto en el sofá porque no podía entrar al cuarto y ver a su esposa consumirse, Sofía se quedaba junto a la cama poniendo las manos, concentrándose, drenando cada gota de energía que tenía. Hasta que una mañana, 3 semanas después de esa conversación, Sofía despertó y su madre no despertó con ella. Laura se había ido durante la noche, en silencio, sin dolor. Simplemente cerró los ojos y decidió que estaba demasiado cansada para seguir luchando. Junto a ella en la cama, Sofía todavía dormía, completamente exhausta de tanto intentar curar lo incurable. Había dado todo, absolutamente todo, y no fue suficiente. El funeral fue pequeño, ataúd simple que John apenas pudo pagar. Pocos amigos, muchas lágrimas. El sacerdote dijo palabras bonitas sobre vida eterna y paz, y otros conceptos que no traían ningún consuelo a una niña de 8 años que acababa de perder a su madre. John sostuvo a Sofía todo el tiempo, brazo firme alrededor de los hombros pequeños, y ella lo sostuvo de vuelta. Los dos eran todo lo que quedaba ahora. Una familia de 2 personas tratando de descubrir cómo continuar cuando la mitad de ellos había desaparecido. Debería haber podido, susurró Sofía al borde de la tumba, viendo el ataúd ser bajado en la tierra roja. No era tu responsabilidad, princesa. John se arrodilló a su lado, también llorando. Tu mamá estaba muy enferma, demasiado enferma. No hay nada que tú o yo o cualquier médico del mundo pudiera haber hecho. Pero intenté tanto. Lo sé. Tu mamá lo sabía y te amaba por intentar. La vida continuó porque la vida siempre continúa incluso cuando parece imposible. John volvió al taller. Trabajaba aún más ahora, tratando de pagar las deudas médicas que habían quedado. Sofía volvió a la escuela. Las maestras fueron amables, los compañeros fueron niños, algunos fueron buenos, otros hicieron preguntas insensibles. Una dijo que la mamá de Sofía había muerto porque Dios estaba castigando a la familia por algo. Sofía casi usó el don ese día. Casi puso la mano sobre la niña que había hablado así y la drenó hasta que se desmayara. Pero no lo hizo, porque le había prometido a su madre. Había prometido guardar el don para cuando realmente pudiera ayudar. Entonces, Sofía dejó de usarlo completamente. Encerró esa parte de ella en una caja mental y tiró la llave. Tenía miedo de que cada vez que lo usara, quitara un pedazo de su propia vida. Tenía miedo de terminar igual que la bisabuela Teresa, muerta a los 41, drenada de tanto dar a otros. Un año pasó lento y doloroso. Sofía cumplió 9 años. Cumpleaños sin fiesta porque no había dinero. John cumplió 52. Cumpleaños que nadie celebró, sobrevivían, despertaban, iban a trabajar y a la escuela, regresaban, cenaban en silencio, dormían, repetían, hasta que llegó ese martes, el martes que cambió todo. Era finales de octubre, noche fría con lluvia fina. John había recibido llamada de emergencia de un cliente rico, empresario importante con auto de lujo que había dejado de funcionar. Estaba ofreciendo el doble del precio normal para que John lo arreglara esa misma noche porque necesitaba el auto para una reunión importante temprano en la mañana. John no podía rechazar. Necesitaba el dinero. Las deudas médicas todavía pesaban como una montaña. Llamó a tía Clara para que se quedara con Sofía. «Voy a trabajar hasta tarde. ¿Puedes dormir allá?» «Claro, John. No te preocupes». Tía Clara era la hermana menor de Laura. Soltera, maestra de escuela primaria, vivía sola con 3 perros. Le caía bien Sofía, y Sofía le caía bien a ella, pero había una distancia. Siempre había. Tía Clara era buena siendo tía.
No era buena siendo sustituta de madre. John salió a las 8 de la noche. La reparación tomó 3 horas. El auto tenía un problema eléctrico complicado que requirió cambiar todo el cableado. A las 11 finalmente terminó. Cobró, agradeció y comenzó a regresar a casa. Estaba cansado. El tipo de cansado que entra en los huesos y no sale. Ojos ardiendo, espalda doliendo, manos todavía manchadas de grasa que el jabón nunca quitaba. Conducía su camioneta vieja por las calles vacías, pensando en llegar a casa, tomar una ducha, caer en la cama. Decidió tomar un atajo por Riverside. Era un barrio más pobre, iluminación mala, algunas calles sin pavimento, pero ahorraba 15 minutos, y John solo quería llegar pronto. Estaba detenido en un semáforo en rojo, único auto en la calle, cuando vio los faros. Un auto negro, convertible de lujo, venía por la calle perpendicular. Demasiado rápido, muy rápido. John frunció el ceño. Esa velocidad era suicida en calle residencial. Y entonces sucedió. Un hombre joven cruzaba en el paso peatonal. Venía de la panadería que permanecía abierta hasta medianoche. Bolsa de pan en la mano, audífonos puestos. No vio el auto. Y el auto no frenó. El impacto fue horrible. Sonido de metal contra carne. El cuerpo voló 3 metros en el aire, giró, cayó con un golpe sordo en medio de la calle. La bolsa de panes explotó. Panecillos rodaron por el asfalto mojado por la lluvia. El auto negro derrapó, frenó violentamente. Se detuvo. Durante 5 segundos completos no se movió. John podía ver al conductor mirando por el espejo retrovisor, calculando, decidiendo. Y entonces las ruedas chirriaron, el auto aceleró y dobló la esquina a alta velocidad, desapareciendo en la noche. John no pensó. El instinto tomó el control. Salió de la camioneta y corrió, las rodillas malas protestando. El cuerpo estaba tirado boca abajo. Muchacho joven, 20 y tantos años, sudadera gris de universidad, pantalones de mezclilla, tenis todavía nuevos, sangre comenzando a formar un charco. «Hijo, hijo, ¿me escuchas?» John volteó el cuerpo con cuidado, chequeando el pulso. Débil, muy débil. El cráneo estaba hundido del lado izquierdo, sangre salía de la nariz, oreja, boca. «Aguanta ahí, voy a llamar ayuda». Pero cuando John sacó el celular, vio otro celular caído a 2 metros, del muchacho. La pantalla estaba rota pero todavía encendida. Y estaba grabando. El muchacho había estado haciendo un video, probablemente para redes sociales, cuando fue atropellado. Las manos de John temblaron cuando tomó el aparato. Abrió la galería. El último video estaba ahí. Movido, ángulo extraño. Pero mostraba todo. Mostraba el auto negro viniendo a alta velocidad. Mostraba la placa. Y por medio segundo, cuando el conductor miró por el espejo retrovisor, mostraba su rostro. John conocía ese rostro. Todo el mundo en la ciudad lo conocía. Ethan Dawson, el fiscal público, hijo del alcalde Theodore Dawson. La estrella en ascenso del partido político dominante. El hombre que tenía una tasa de condena del 97% y estaba siendo preparado para procurador general del estado. No, 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 no. John miró entre el cuerpo y el celular. El muchacho ya no tenía pulso. Había muerto en los últimos 30 segundos, solo, en el frío, en la lluvia, y el hombre responsable había huido como un cobarde. John sabía lo que tenía que hacer. Llamar a la policía, entregar la evidencia, hacer lo correcto. Pero una voz, diminuta y asustada en el fondo de su cabeza, susurraba peligro. Hombres como Dawson no caían fácil. Hombres como Dawson tenían recursos, conexiones, poder. Pero un muchacho estaba muerto. Un muchacho con madre, padre, tal vez hermanos. Un muchacho con sueños y planes y un futuro que le había sido arrebatado en medio segundo de imprudencia. John guardó el celular en el bolsillo interior del saco. Iría a la comisaría. Lo entregaría de forma anónima si fuera necesario. Haría que se hiciera justicia.
Las sirenas comenzaron a sonar a lo lejos. John frunció el ceño. Él todavía no había llamado. ¿Cómo la policía ya sabía? Y entonces vio los autos. 4 patrullas doblando esquinas diferentes, viniendo de direcciones diferentes, convergiendo todas en ese punto, como si ya supieran, como si ya estuvieran viniendo. Manos donde pueda verlas. Aléjese del cuerpo ahora. 6 policías saltaron de los autos, armas en mano. John levantó las manos instintivamente, corazón disparado. No hice nada. Vi el accidente y me detuve a ayudar. Claro que vio. El policía líder era un hombre grande, cicatriz atravesando la mejilla, sonrisa que no tenía ningún humor. Señor John Mitchell, está siendo arrestado por el homicidio culposo de Brian Peters. El mundo se detuvo. ¿Cómo sabían su nombre? ¿Cómo sabían el nombre de la víctima? Esto había sucedido hacía menos de 5 minutos. ¿Cómo ustedes? No entiendo. No necesita entender, solo necesita venir con nosotros. El policía hizo una señal. Revisen al sospechoso, busquen drogas, armas y especialmente celulares. Fue cuando John entendió. Dawson había llamado. Había denunciado a John antes de huir. Había volteado la historia completamente y estaban buscando específicamente el celular. Sabían de la evidencia. Manos rudas agarraron a John. Comenzaron a revisar. Palparon los bolsillos. John tenía segundos para decidir. Si agarraban el celular, la evidencia desaparecería, sería destruida. Y John iría a la cárcel por un crimen que no cometió sin nada para defenderse. En el segundo antes de que las manos alcanzaran el bolsillo interior, John hizo algo desesperado. Dejó que el celular se resbalara de la mano, cayó al piso, y con un movimiento rápido del pie, John lo pateó debajo de su propia camioneta, donde quedó escondido en la sombra de las ruedas. ¿Algo?, preguntó el líder. El policía que estaba revisando terminó de chequear todos los bolsillos: cartera, llaves, su propio celular, pañuelo. Nada sospechoso. ¿Dónde está el otro celular? ¿Qué otro celular? El líder apretó los dientes frustrado. Caminó en círculos, mirando el piso con una linterna, pero no vio nada. Debe haber caído en la coladera. Llévenselo y remolquen el vehículo. Quiero esa lata de sardinas revisada centímetro por centímetro en el depósito. John fue esposado, empujado dentro de la patrulla. Su camioneta fue remolcada antes incluso de que llegara la ambulancia a recoger el cuerpo. Todo muy rápido, muy eficiente, muy ensayado. En el asiento trasero de la patrulla, John cerró los ojos. La evidencia estaba perdida, escondida debajo de una camioneta que iba a ser despedazada en el depósito de la policía. Iban a encontrarla, iban a destruirla, y John no tendría nada. Pero 3 días después, cuando la camioneta fue revisada, el celular no fue encontrado. Porque esa noche lluviosa, después de remolcar el vehículo, un barrendero haciendo turno nocturno había pasado por la escena. Había visto el celular caído debajo, donde el remolque había dejado la camioneta temporalmente. Lo recogió pensando que era un celular perdido. Lo llevó a casa. Nunca miró los videos. Eventualmente el celular quedó en un cajón, olvidado. La evidencia existía, pero nadie sabía dónde. Los días siguientes fueron una pesadilla. John fue interrogado durante 12 horas seguidas. Abogados asignaron un defensor público, un hombre cansado llamado Peterson, que tenía 80 casos activos y no podía dar atención apropiada a ninguno. Las evidencias comenzaron a aparecer. Análisis forense mostró sangre de Brian Peters en el parachoques de la camioneta de John. Microscopios encontraron fragmentos de tela de la sudadera gris en las grietas del metal. Testigo vio la camioneta de John en el área a la hora del accidente. Y entonces vino la búsqueda en el taller. 8 policías, orden firmada por el juez Brennan, revisaron todo y encontraron 5 kilos de cocaína pura escondidos en una pared falsa detrás de la mesa de herramientas. John observó todo desde las rejas.
Esto es un montaje. Nunca he tocado drogas. Alguien plantó eso. Siempre es un montaje, dijo el delegado aburrido. Nadie nunca es culpable. El caso fue construido perfectamente. Mecánico pobre, con historial documentado de deudas abrumadoras. Involucrado con narcotráfico para pagar cuentas. Atropella a joven rico en intento de asalto que sale mal. Huye. Es capturado por policía competente. Historia limpia, sin huecos, sin complicaciones. ¿Y el fiscal del caso? Ethan Dawson, personalmente, quería asegurarse de que John fuera destruido completamente. Sofía vio a su padre ser arrestado en la TV. Estaba en la casa de tía Clara, haciendo tarea de matemáticas. La TV estaba encendida en el noticiero. Mecánico arrestado por homicidio y tráfico de drogas, dijo la presentadora con voz neutra. Y entonces mostraron a su padre siendo llevado de la comisaría a la prisión. Manos esposadas, cabeza baja, uniforme naranja. ¡No! Sofía gritó. ¡Papá no hizo eso! ¡No lo hizo! Tía Clara apagó la TV rápidamente, abrazó a la niña. Lo sé, querida, sé que tu padre es inocente. Vamos a demostrarlo. Vamos a contratar un buen abogado y demostrarlo. Pero no tenían dinero para un buen abogado. Apenas tenían dinero para un mal abogado. Peterson hizo lo que pudo con los recursos que tenía, que era casi nada. Investigación propia. Imposible. ¿Testigos alternativos? No tenían. Evidencia contradiciendo la acusación. Inexistente. 3 meses después vino el juicio. El jurado ya estaba predispuesto. Los medios habían pintado a John como un criminal. Dawson presentó un caso perfectamente ensayado. Testigos falsos, evidencias plantadas, lágrimas de la familia de Brian Peters que realmente creía que John era culpable. Y entonces vino la sentencia. 16 años. Y Sofía había hecho lo único que pudo pensar. Había ofrecido lo imposible. Ahora, 3 semanas después de ese día en el tribunal, Sofía estaba sentada en la biblioteca pública. Tía Clara pensaba que estaba haciendo investigación para un trabajo de la escuela. No lo estaba. Estaba investigando al juez Harold Brennan. La computadora vieja y lenta cargaba página por página. Sofía había anotado todo en un cuaderno. Brennan tenía 58 años. Había sido juez por 23 años. Casado. 2 hijos adultos que vivían en otros estados. Y hacía 5 años, accidente de auto. Choque frontal. Un camión atravesó un semáforo en rojo y golpeó el auto del juez de lleno. La esposa murió en el impacto. Brennan sobrevivió pero con lesión severa en la columna. Vértebras T12 y L1 fracturadas. Parálisis completa de la cintura para abajo. Silla de ruedas permanente según todos los médicos que consultó. Había intentado todo. Cirugías experimentales. Células madre. Estimulación eléctrica. Fisioterapia intensiva. Gastó más de $300,000 en tratamientos. Nada funcionó. Las piernas simplemente no respondían. Sofía cerró el cuaderno. Sabía lo que necesitaba hacer. Necesitaba demostrar que tenía el don. Necesitaba sanar al juez. Y cuando lo hiciera, cuando hiciera que lo imposible sucediera, tal vez, solo tal vez, él tendría suficiente gratitud para revisar el caso de su padre. Era un plan loco. Las probabilidades eran mínimas, pero era la única oportunidad que tenía. El problema era acercarse al juez. No daba audiencias públicas, no atendía a personas aleatorias, tenía guardias, chofer, vida protegida de hombre importante. Sofía necesitaba otro momento, otro tribunal, otra oportunidad de estar en la misma sala que él. Pero el juicio de su padre había terminado. John estaba en prisión. Ya no había más audiencias. Entonces Sofía hizo algo que nunca había hecho, algo peligroso. Investigó casos futuros que Brennan iba a juzgar. Eran públicos. Cualquiera podía asistir. Y el próximo jueves, él iba a presidir un caso de custodia complicado. Madre tratando de quitarle los hijos al padre abusivo. Iba a ser largo.
Iba a haber varias personas en la sala. Sofía podía estar ahí, podía esperar el momento correcto. Y entonces, «Sofía, ¿estás bien?» Ella saltó, cerrando el cuaderno rápidamente. Tía Clara estaba detrás de ella, bolsas de compras en las manos. «Terminé las compras más temprano. ¿Estás lista para irnos?» «Sí, tía. Solo estaba terminando la investigación». En el camino a casa, Sofía miró por la ventana del auto. Casas pasando, gente viviendo vidas normales. Y ella aquí, niña de 9 años, planeando algo imposible. Pero tenía que intentar, por su padre, por el único padre que le quedaba en el mundo. Tenía que intentar. El jueves llegó con cielo gris y frío. Sofía le dijo a tía Clara que quería ir a la biblioteca después de la escuela. «Tengo un proyecto grande. Voy a estar hasta las 5. ¿Quieres que te recoja?» «No hace falta, puedo regresar en autobús». Tía Clara dudó. No le gustaba dejar a Sofía sola en transporte público. Pero la niña estaba insistiendo en independencia últimamente. «Está bien, pero llama cuando salgas». «Llamaré». Sofía no fue a la biblioteca, fue directo al tribunal. Llegó a las 2 de la tarde. La audiencia de custodia ya había comenzado. Entró en silencio, se sentó en la última banca, tratando de ser invisible. El tribunal estaba medio lleno. Familiares de los involucrados, trabajadora social, algunos abogados esperando otros casos, y allá al frente, detrás del estrado alto, estaba él. El juez Brennan en la silla de ruedas manual, toga negra, expresión seria mientras escuchaba el testimonio lloroso de la madre. Sofía observó, esperó. El caso era complicado, muchos testigos, muchos intervalos. A las 4 de la tarde, Brennan anunció un receso de 15 minutos. Un asistente vino a empujar su silla hacia afuera. Sofía se levantó, siguió a distancia. Los vio yendo hacia el área privada de los jueces. Puerta con guardia al frente. Imposible entrar, pero entonces el asistente salió. «Voy a buscar café. ¿Puede quedarse solo 15 minutos, su señoría?» «Claro, no voy a salir corriendo». La broma sin gracia resonó en el pasillo vacío. El asistente se fue. El guardia estaba chequeando su celular, distraído, y la puerta había quedado entreabierta. Sofía no pensó, solo actuó. Entró rápido. La puerta se cerró suavemente detrás de ella. Estaba en un pasillo estrecho. 3 puertas. Una de ellas tenía una placa «Juez H. Brennan». Tocó levemente. «Adelante». Abrió. La sala era pequeña. Escritorio de trabajo, estante de libros, ventana con vista al estacionamiento, y Brennan en la silla posicionada cerca de la ventana, mirando hacia afuera. Se volteó cuando escuchó la puerta. Vio a Sofía. La expresión cambió de neutra a sorpresa a reconocimiento. «Tú, la niña del otro día». «Sí, señor. ¿Cómo entraste aquí? ¿Dónde está el guardia?» «Estaba distraído. Yo necesito hablar con usted». Brennan presionó un botón en el teléfono del escritorio. «Guardia, tenemos una... Por favor». Sofía dio un paso adelante. «Solo un minuto. Solo déjeme demostrarlo». «¿Demostrar qué? Que estás loca. Que tus responsables no pueden controlarte. Que puedo sanar». Sofía se detuvo a 3 metros de él. «Déjeme intentar. Si no funciona, me voy y nunca más lo molesto. Pero si funciona... ¿Si funciona qué? ¿Libero a tu padre criminal?» «Mi padre es inocente». El jurado decidió diferente. El jurado estaba equivocado. Las lágrimas finalmente comenzaron a caer. Sofía ya no podía contenerlas más. «Por favor, señor juez, solo deme una oportunidad. Una oportunidad de mostrar que no soy mentirosa. Una oportunidad de... ¿De qué? ¿Curarme?» Brennan rió, pero era risa sin alegría. Solo amargura. «Niña, gasté $300,000 con los mejores médicos de 3 estados. Nada funcionó. ¿Crees que tus manitas van a hacer un milagro que cientos de miles de dólares no hicieron?» «Sé que parece imposible». Sofía limpió las lágrimas con el dorso de la mano. «Mi bisabuela tenía este don. Mi mamá me contó. Ella sanaba a la gente en el pueblo. Animales. Yo lo heredé de ella. Sanadora de fe». Brennan sacudió la cabeza. «Eres una niña.
Alguien te metió esa idea ridícula en la cabeza y ahora realmente lo crees. Sané al gato de la vecina que había sido atropellado. Sané a mi mamá cuando tuvo una crisis. Sané a mi papá cuando se cortó la mano. Coincidencias, o exageraciones, o mentiras completas. Sofía cerró los puños. Intenté sanar a mi mamá cuando se estaba muriendo de cáncer. Intenté todas las noches durante meses. Mejoraba por unas horas y después empeoraba de nuevo. Al final no pude salvarla. Pero intenté. Sentí el poder saliendo de mí. No es mentira. La mención de la madre muerta hizo que Brennan se detuviera. Estudió a Sofía con más atención. Vio a una niña de 9 años con ojeras profundas, ropa sencilla y desgastada, zapatos con un agujero, cabello que claramente ella misma peinaba porque no tenía madre que lo hiciera, y en los ojos la desesperación de alguien que ya ha perdido demasiado. «Mi esposa murió en el accidente que me dejó así», dijo en voz baja. «La enterraron mientras yo estaba en coma inducido después de la cirugía. Desperté viudo y paralizado el mismo día. Así que entiendo la pérdida. Entonces entiende por qué necesito salvar a mi padre. Es todo lo que me queda. Tu padre es un criminal condenado». «Mi padre es inocente», Sofía gritó. «El fiscal Dawson armó todo. Fue él quien atropelló a ese muchacho. Mi padre lo vio e intentó ayudar y fue incriminado». Brennan frunció el ceño. «Esas son acusaciones muy graves. Son verdad. Mi padre contó todo, pero nadie cree, porque Dawson es rico y poderoso, y mi padre es solo un mecánico pobre. Si tu padre es inocente, debería haberlo probado en el juicio». «¿Cómo?» Sofía dio un paso más cerca. «No tenía dinero para un buen abogado. Todas las evidencias fueron plantadas. Nadie investigó bien porque Dawson tiene al alcalde como padre». El guardia abrió la puerta en ese momento. «Su señoría, disculpe, no la vi entrar». «Está todo bien, Marcus». Brennan levantó la mano. «Solo una niña perdida. Puede volver a su puesto». El guardia dudó. «¿Está seguro?» «Sí. Cierre la puerta». La puerta se cerró. Sofía y Brennan quedaron solos. El silencio era pesado. El juez giró la silla para quedar completamente de frente a ella. «Tienes 1 minuto», dijo. 60 segundos para convencerme de que no es una completa pérdida de tiempo escuchar lo que tienes que decir». Sofía respiró hondo. «Déjeme intentar sanarlo ahora, aquí. Si no funciona, me voy y nunca vuelvo. Pero si funciona, si usted siente algo, cualquier cosa, entonces promete que va a mirar el caso de mi padre de nuevo. Promete que va a investigar bien. ¿Estás pidiendo que revierta la decisión de un jurado basándome en un truco de magia?» «No es un truco, es real». Sofía estaba llorando abiertamente ahora. «Por favor, ya no tengo nada más. No tengo a nadie más. Mi padre va a pasar 16 años preso por algo que no hizo, y yo voy a crecer sola y destrozada y...» Su voz falló completamente. Brennan miró a esa niña destrozada. Había visto muchas cosas en 23 años como juez. Había visto mentirosos profesionales, manipuladores hábiles, actores convincentes, pero mirando a Sofía, todo lo que veía era la desesperación genuina de una niña que realmente creía en lo que estaba diciendo. Y más que eso, se vio a sí mismo. Vio su propia desesperación en los primeros meses después del accidente, cuando habría hecho cualquier cosa, creído en cualquier cosa, intentado cualquier cosa por una oportunidad, solo una oportunidad de volver a caminar. «Está bien», dijo suavemente. «Un intento. Pero cuando no funcione prometes que vas a parar con esto. Vas a ir a casa. Vas a dejar que los adultos manejen la situación de tu padre a través de los canales apropiados». Sofía limpió su rostro. Asintió con la cabeza. «Prometo. Y ni siquiera voy a revisar el caso, porque no va a funcionar, pero te voy a dar 1 minuto para que te convenzas de eso tú misma». «¿Justo?» «Justo». Brennan indicó sus propias piernas. «Entonces haz tu magia sanadora». Sofía se acercó lentamente. Se arrodilló frente a la silla. Las manos
temblaban cuando alcanzó las piernas inertes del juez. Estaban cubiertas por el pantalón de vestir negro. Colocó las palmas sobre las rodillas de él. Cerró los ojos. Respiró hondo 3 veces. Se concentró en todo lo que su madre le había enseñado en los meses finales. Visualizar la energía, sentirla fluyendo. No forzar, solo guiar. Al principio no había nada, solo el toque de manos cálidas sobre piernas frías. Brennan observaba con una expresión entre lástima e impaciencia. 30 segundos pasaron, 40, 50, y entonces Sofía sintió. Comenzó pequeño, una corriente leve, el hormigueo familiar subiendo por los brazos. Se concentró más, dejó fluir más fuerte. La energía comenzó a salir de ella en oleadas. Brennan también sintió. Durante 5 años no había sentido nada debajo de la cintura. 0, vacío completo. Pero ahora había algo. Calor tal vez, u hormigueo, o solo imaginación desesperada. No lo sabía. Continúa, susurró. Sofía aumentó la intensidad. Más energía, más poder. El mundo comenzó a girar. Las náuseas subieron, pero aguantó. Tenía que aguantar, tenía que demostrarlo. El calor aumentó. Brennan lo sintió claramente ahora. No era imaginación, era sensación real, como pinchazos de aguja, como un miembro dormido volviendo a la vida. Espera, estoy sintiendo algo. Sofía abrió los ojos. El sudor corría por su frente. ¿Siente? Sí, es caliente y hormigueando. Brennan miró sus propias piernas como si fueran alienígenas. Esto no es posible. Intente moverse, pidió Sofía. Intente mover los dedos del pie. Brennan se concentró. Envió el comando mental que había enviado miles de veces en los últimos 5 años sin ningún resultado. Muévete. Por favor, solo muévete. Y algo sucedió. Pequeño, casi imperceptible. Pero el dedo gordo del pie derecho se movió. Medio centímetro, tal vez menos, pero se movió. Dios mío, susurró Brennan. Dios mío, se movió. Lo sentí y se movió. Sofía sonrió, pero se estaba poniendo pálida. La energía se estaba drenando rápido, demasiado rápido. Necesita más tiempo, más sesiones. No puedo sanar todo de una vez o yo... ¿O tú qué? Mi bisabuela murió haciendo esto. Sanó a demasiada gente y se agotó. Sofía quitó las manos. Tambaleó hacia atrás. Brennan extendió el brazo instintivamente y la atrapó antes de que cayera. ¿Necesitas un médico? No, solo necesito descansar. Sofía se sentó en el piso, recargada contra la pared. El mundo giraba violentamente. Unas horas y estaré bien. Brennan miró sus propias piernas. Movió los dedos de nuevo. No mucho, no normal, pero más de lo que había movido en 5 años. Esto es... No sé qué es esto. Es real, dijo Sofía débilmente. No mentí. Cayó un silencio pesado. Brennan procesando lo imposible que acababa de suceder. Sofía tratando de no desmayarse en el piso de la oficina de un juez federal. Finalmente Brennan habló. Incluso si esto es real, incluso si tienes algún don, no puedo simplemente revertir el veredicto de un jurado. No funciona así. Hay un proceso, hay ley, pero puede mirar de nuevo, puede ordenar una nueva investigación. ¿Basado en qué? ¿Acusaciones de una niña de 9 años? Basado en justicia. Sofía encontró fuerzas para mirar a los ojos. ¿Por qué se hizo juez? ¿Para seguir reglas ciegas? ¿O para hacer lo correcto? Para seguir la ley. ¿Y si la ley se equivocó? ¿Y si el sistema se equivocó? Mi padre se está pudriendo en una celda por un crimen que no cometió, mientras el hombre realmente culpable anda libre. Eso es justicia. Brennan se frotó el rostro cansado. No sabes lo que estás pidiendo. Si reabro el caso y no encuentro nada, tu esperanza va a ser aplastada de nuevo. Tal vez sea más amable dejarte aceptar la realidad. La realidad es que mi padre es inocente, y si usted no ayuda, nadie lo hará. Necesito evidencia, algo concreto. No puedo actuar solo en emoción. Sofía pensó duro a través de la niebla del agotamiento. Evidencia, evidencia.
¿Qué había dicho su padre? Que había visto todo, que había un celular, que había una grabación. Pero el celular desapareció. La policía revisó todo y no lo encontró, a menos que todavía estuviera allá afuera, en algún lugar. El celular de la víctima, dijo. Brian Peters. Estaba grabando cuando fue atropellado. Mi padre vio el video. Muestra todo. Muestra el auto. Muestra la placa. Muestra el rostro de Dawson. Si ese celular existiera, la policía lo habría encontrado. No si mi padre lo escondió antes de ser revisado. Dijo que el celular cayó. Que la policía no lo encontró. Tal vez todavía esté ahí. Tal vez no es suficiente. Entonces investigue, envíe a alguien a buscar, haga algo. Sofía intentó levantarse, pero las piernas no funcionaron. Cayó sentada de nuevo. Brennan tomó el teléfono. Marcus, llama a una ambulancia. Tengo a una menor necesitando atención médica. ¡No! Sofía protestó. No necesito hospital. Solo necesito que usted prometa que va a mirar el caso. No puedo prometer eso. Entonces no me voy a ir. Me voy a quedar aquí hasta desmayarme o hasta que usted acepte. Eso es chantaje. Es desesperación. Los ojos de Sofía se cerraron solos. El agotamiento pesaba como toneladas. Por favor, solo mire de nuevo. Brennan observó a la niña luchando contra la inconsciencia. Movió los dedos de los pies de nuevo. 5 años sin nada. Y ahora, después de 60 segundos con esta niña, movimiento, sensación, imposible pero real. Si ella podía hacer que lo imposible sucediera en sus piernas, tal vez, solo tal vez, su padre realmente era inocente. Está bien, dijo suavemente. Voy a mirar. No prometo nada más allá de mirar, pero voy a revisar el caso personalmente. Voy a verificar las evidencias. Si hay cualquier indicio de irregularidad, voy a ordenar una investigación apropiada. Sofía abrió los ojos. Promete. Prometo. Brennan extendió la mano. Pero ahora vas al hospital y vas a descansar. Y no vas a hacer ninguna sanación más hasta estar completamente recuperada. ¿Entendido? Sofía apretó su mano con una fuerza sorprendente para alguien tan drenada. Entendido. La ambulancia llegó 15 minutos después. Los paramédicos revisaron a Sofía. Presión baja, deshidratación severa, agotamiento. Nada que suero y descanso no resolvieran. Tía Clara fue llamada. Llegó aterrada. Se desmayó en la biblioteca. Mintió Brennan suavemente. El guardia me la trajo aquí. Creo que no almorzó bien. Clara abrazó a Sofía apretadamente. ¡Qué susto me diste! En el hospital, Sofía pasó la noche en observación. Tía Clara durmió en la silla al lado, y Sofía, a pesar del agotamiento, no podía dejar de pensar. El juez había prometido mirar el caso. Era un comienzo, pequeño, pero era un comienzo. Brennan regresó a casa esa noche en silencio. El asistente lo ayudó a entrar al auto adaptado. El chofer condujo. Y durante todo el trayecto, Brennan movía los dedos de los pies. Izquierdo, derecho, izquierdo, derecho. Movimiento que había perdido 5 años atrás. Movimiento que los médicos juraron que era imposible recuperar. Movimiento que una niña de 9 años había restaurado en 60 segundos. Si esto era real, entonces todo lo que creía saber sobre el mundo estaba equivocado. A la mañana siguiente, Brennan mandó llamar a su asistente de confianza, un investigador privado que había trabajado con él durante 10 años. Tomás, necesito que revises un caso, discretamente. ¿Qué caso, señor? Estado versus John Mitchell. Homicidio culposo y narcotráfico, condenado hace 3 semanas. Ese no fue el caso donde la hijita hizo un escándalo. Exactamente ese. Brennan empujó una carpeta. Quiero que revises cada evidencia, cada testigo, cada reporte. Y especialmente quiero que busques un celular de la víctima Brian Peters. Oficialmente nunca fue encontrado, pero tal vez todavía esté por ahí. Thomas hojeó la carpeta. ¿Cree que hubo irregularidad? No sé, pero voy a descubrirlo. La investigación tomó 2 semanas. Thomas era bueno.
meticuloso. Rehizo los pasos de la policía, entrevistó a testigos de nuevo, verificó fechas, horarios, reportes y encontró problemas, muchos problemas. El testigo que vio la camioneta de John en la escena tenía un historial de 3 arrestos por perjurio. Había recibido un pago de 5,000 reales 2 días antes de dar su testimonio, depositado por una empresa fantasma. El análisis de sangre en el parachoques había sido hecho por un laboratorio particular contratado por la Fiscalía, no por el laboratorio forense oficial de la policía, y el técnico responsable había sido despedido 6 meses después por falsificación de resultados en otro caso. Las drogas encontradas en el taller tenían números de serie que no coincidían con ninguna incautación reciente, como si hubieran venido de inventario antiguo, tal vez de incautaciones de años atrás. Y lo más importante, Thomas encontró al barrendero. Tomó tiempo, pero lo encontró. Un hombre de 60 años, llamado Roberto, que trabajaba turno nocturno limpiando calles. Recordaba esa noche. Recordaba la escena del accidente. Recordaba haber encontrado un celular caído. «Me lo llevé a casa», dijo Roberto. «Pensé que alguien lo había perdido. Estuve esperando que llamaran para devolverlo, pero nadie llamó». «¿Todavía lo tienes?» «Lo tengo. Está en un cajón en la cocina». Thomas casi no lo creía cuando lo vio. El celular estaba ahí, pantalla rota, batería muerta, pero completo. Lo llevó con un técnico especializado. Recuperaron los datos y estaba todo ahí. El último video de Brian Peters, movido, mal filmado, pero mostrando todo. El auto negro viniendo a alta velocidad, la placa. Y por un segundo, cuando el conductor miró por el espejo retrovisor, el rostro claramente visible de Ethan Dawson. Thomas llevó todo a Brennan. Puso el celular en el escritorio. Mostró el video. «Señor, esto lo cambia todo». Brennan lo vio 3 veces. La primera vez con shock, la segunda con rabia, la tercera con determinación fría. «Dawson». «Sí, señor, sin ninguna duda». Y él armó todo para incriminar a Mitchell. Por las evidencias, sí. Usó recursos de su padre, policía corrupta, laboratorio privado, testigo pagado. Fue una operación bien orquestada. Brennan cerró los ojos. Un hombre inocente estaba preso por un crimen que no cometió. Una niña había perdido a su padre, y él, juez jurado para proteger la justicia, había sido pieza de esa injusticia. «Convoca una audiencia de emergencia», ordenó. «Mañana, 8 de la mañana. Quiero a Mitchell, quiero a Dawson, quiero a todos los involucrados en este caso en mi sala. Y quiero a la Fiscalía Federal investigando esto también. Va a causar un escándalo, señor. Dawson es hijo del alcalde. No me importa. La justicia no tiene apellido. En la prisión, John recibió notificación de que tenía una audiencia de emergencia por la mañana. No explicaron por qué. Asumió que era alguna formalidad, tal vez negación de apelación, tal vez transferencia a prisión de máxima seguridad. No esperaba esperanza. Sofía supo por tía Clara que recibió una llamada oficial. «También fuiste convocada como testigo, no sé de qué». Sofía lo sabía. El juez había cumplido la promesa. Había mirado. Había encontrado algo. Casi no durmió esa noche. Parte emoción, parte miedo. ¿Y si no era suficiente? ¿Y si Dawson tenía forma de escapar de nuevo? A las 7 de la mañana, ella y tía Clara estaban en el tribunal. La sala estaba diferente esta vez. Además de John y Dawson, había hombres de traje que Sofía no reconocía. Abogados federales, investigadores y medios. Muchos medios siendo mantenidos afuera. Brennan entró a las 8 en punto. La silla de ruedas siendo empujada por el asistente se veía diferente. Más duro, más determinado. Golpeó el martillo una vez. Caso Estado versus John Mitchell. Sesión extraordinaria para presentación de nuevas evidencias. Señor Mitchell, póngase de pie. John se levantó confundido. Miró a Sofía al fondo de la sala. Ella dio una pequeña sonrisa. «Señor Mitchell», continuó Brennan,
Hace 3 semanas lo condené a 16 años de prisión por homicidio culposo y narcotráfico. Hoy, tras una revisión independiente de las evidencias, descubrí irregularidades graves, gravísimas. Dawson se levantó. «Su señoría, esto es altamente irregular. Siéntese, fiscal Dawson. O debería decir, acusado Dawson». El tribunal quedó en silencio absoluto. Dawson palideció. «¿Cómo se atreve? Thomas, presente la evidencia». El investigador se levantó, puso el celular en una mesa, lo conectó a un proyector. La pantalla grande en la pared se encendió, y todos observaron el video de Brian Peters, el atropellamiento, el auto, la placa, el rostro. Ethan Dawson huyendo de la escena del crimen que él mismo cometió. El silencio que siguió era ensordecedor. Dawson intentó levantarse. 2 policías federales lo empujaron de vuelta. Ethan Dawson está siendo arrestado por homicidio culposo en la conducción de vehículo, fuga del lugar del accidente, obstrucción de la justicia, perjurio y conspiración para incriminar a un inocente. «No pueden. Mi padre es el alcalde. Tengo derechos». Y los perdió cuando decidió destruir la vida de un hombre inocente. Brennan se volvió hacia John. «Señor Mitchell, en nombre del Estado, pido disculpas por el error monstruoso cometido. Todos los cargos en su contra son retirados. Es libre». John no se movió. No lo creía, no podía creerlo. «¿Yo estoy libre?» «Libre, y con nuestra profunda vergüenza por lo que pasó». Las esposas fueron quitadas. John se frotó las muñecas. Miró sus propias manos como si fueran alienígenas, y entonces miró a Sofía. Ella estaba llorando, corriendo por el pasillo. «¡Papá!». Los guardias no intentaron detenerla. John cayó de rodillas y Sofía se lanzó a sus brazos. Padre e hija abrazados en medio del tribunal, mientras Dawson era arrastrado gritando, y los abogados federales ya comenzaban la documentación para procesar a todos los involucrados en la conspiración. «Lo lograste», susurró John en el cabello de su hija. «Realmente lo lograste. Prometí que te iba a salvar». Sofía se apretó más fuerte. «Lo prometí». Brennan observaba desde lejos. Había algo húmedo en sus ojos. En 23 años como juez, había visto muchas cosas, pero nunca había visto esto. Nunca había sido parte de una injusticia tan profunda. Nunca había sido parte de la corrección tampoco. Tía Clara se unió al abrazo. Los 3 se quedaron ahí, en medio del tribunal, mientras el mundo giraba alrededor. Abogados corriendo, reporteros gritando preguntas afuera, Dawson siendo llevado. Pero para esa familia de 3 nada más importaba excepto estar juntos de nuevo. 2 horas después, tras procesar todos los papeles, John salió del tribunal con ropa normal, no uniforme naranja, ropa que tía Clara había traído, pantalón de mezclilla viejo, camisa de franela, tenis gastados, ropa de hombre libre. Los medios los rodearon, cámaras, micrófonos, preguntas gritadas. «Señor Mitchell, ¿cómo se siente? Sofía, ¿sabías que tu padre era inocente? ¿Van a demandar al Estado?» John protegió a Sofía con el cuerpo. «Sin comentarios, solo queremos ir a casa». Pero un reportero persistente empujó un micrófono en la cara de Sofía. «¿Es cierto que ofreciste sanar al juez a cambio de la libertad de tu padre?» Sofía se detuvo. Miró directo a la cámara. «Ofrecí sanar al juez porque él lo necesitaba, y pedí que mirara el caso de mi padre porque mi padre es inocente». El juez Brennan hizo lo correcto. Investigó de verdad, encontró la verdad. Eso es lo que los jueces deberían hacer. La respuesta se volvió viral en horas. Niña de 9 años dando una lección de justicia a los adultos. Las redes sociales explotaron, parte apoyando, parte cuestionando, parte llamándolo todo un montaje, pero a John no le importaba. Estaba en casa, casa real, no celda, con su hija, no detrás de vidrio con teléfono, comiendo comida de verdad, no comida de prisión, durmiendo en cama, no litera de metal. La primera noche despertó 3 veces pensando que estaba soñando,
que iba a abrir los ojos y estar de vuelta en la celda fría, pero cada vez que despertaba, estaba en el cuarto pequeño del apartamento. Sofía durmiendo en el cuarto al lado, tía Clara en el sofá de la sala, libre, realmente estaba libre. La investigación federal sobre Dawson se desarrolló rápido, con el video como evidencia principal, más las irregularidades que Thomas había descubierto. El caso era sólido. Dawson intentó usar el dinero y las conexiones de su padre, intentó con abogados caros, intentó suprimir evidencias. No funcionó. 3 meses después, fue condenado. 20 años por homicidio culposo, más 5 por obstrucción de la justicia, más 3 por conspiración. 28 años en total, casi el doble de lo que John había recibido por el crimen que no cometió. Justicia poética, comentó alguien en el noticiero, pero la historia no terminó ahí, porque Sofía había hecho una promesa, y Sofía siempre cumplía sus promesas. Una semana después de la liberación de John, ella volvió al tribunal. Tocó la puerta de la oficina de Brennan. ¿Puedo entrar? Él estaba haciendo papeleo. Miró sorprendido. Sofía, ¿qué haces aquí? Vine a terminar lo que comencé. ¿Terminar? Sanarlo. Entró, cerrando la puerta. Di la primera sesión. Ahora necesito continuar. Brennan dudó. Esa primera sesión había sido real. Había sentido. Había movido dedos. Pero después, en los días siguientes, la sensación había disminuido. Casi desaparecido. Como si fuera un efecto temporal. Sofía, te agradezco, pero nada. Se acercó decidida. Prometí ponerlo de pie. Y voy a cumplir. Ya has hecho suficiente. Salvaste a tu padre. Expusiste a un corrupto. No necesitas hacer más. No se trata de necesitar. Se trata de querer. Sofía se arrodilló frente a la silla. Mi mamá me dijo que guardara el don para cuando realmente pudiera ayudar. Usted me ayudó. Ahora yo quiero ayudar de vuelta. Brennan estudió a esa niña. 9 años, pero con alma de alguien 3 veces mayor. Va a drenarte. Va a lastimarte. Lo sé, pero vale la pena. ¿Por qué? Porque usted no merece estar atrapado en una silla, así como mi padre no merecía estar atrapado en una celda. La comparación hizo sonreír tristemente a Brennan. Son cosas diferentes. No lo son. Prisión es prisión, solo que a la suya nadie la puso. La vida la puso, y yo puedo quitarla. Entonces comenzó. 3 veces por semana, después de la escuela, Sofía iba al tribunal. Sesiones de 30 minutos. Ponía las manos en las piernas de él. Se concentraba. Dejaba que la energía fluyera, y cada vez se hacía más fuerte. Brennan sentía el cambio, gradual pero real. En la segunda semana podía mover los dedos de ambos pies consistentemente. En la tercera sintió hormigueo subiendo por los tobillos. En la cuarta movió el tobillo entero 5 centímetros. Está funcionando, susurró maravillado. Realmente está funcionando. Sofía sonreía, pero estaba quedándose más delgada, más pálida, las ojeras profundizándose. John lo notó. Hija, te estás matando haciendo esto. No me estoy matando, solo estoy cansada. Sofía, papá, necesito hacer esto. Por favor, entiende. John entendió, porque él habría hecho lo mismo por ella, sacrificado lo que fuera necesario. Entonces la dejó, pero monitoreaba de cerca, y si comenzaba a volverse realmente peligroso, detendría todo. En la 6ª semana, Brennan movió la pierna entera, desde la cadera hasta el dedo gordo. Movimiento pequeño, débil, pero movimiento. Lloró. Hombre de 58 años, juez federal duro y austero, llorando como un niño. 5 años, dijo entre sollozos. 5 años sin sentir nada, y ahora lo siento todo. Sofía estaba tirada en el piso, exhausta pero sonriendo. Todavía no termina. Necesita caminar. ¿Caminar? ¿Crees que puedo? Sé que puede. Solo necesita más tiempo, más sesiones. Pero el cuerpo de Sofía estaba dando señales de que no aguantaría mucho más. En la 7ª semana, se desmayó en medio de una sesión.
John la encontró en la oficina de Brennan, pálida como papel, inconsciente. «¡Llama a una ambulancia!», gritó. En el hospital los médicos hicieron exámenes. Anemia severa, desnutrición, agotamiento extremo. «Se está agotando», dijo el médico. «¿Haciendo qué? No lo sé. Pero necesita parar o va a tener daño permanente». John sostuvo la mano de su hija inconsciente. «No más sesiones. Se acabó». Pero cuando Sofía despertó, protestó. «Falta poco. Casi puede ponerse de pie. Solo unas semanas más». «No, tu salud es más importante». «Pero prometí y cumpliste. Le devolviste sensación, le devolviste movimiento. Eso ya es un milagro». Sofía lloró, no de tristeza, de frustración. Había llegado tan cerca de completar lo que comenzó. Brennan fue a visitarla al hospital. Empujó su propia silla dentro del cuarto. «Escuché que vas a parar las sesiones». «No quiero parar». «Lo sé, pero tu padre tiene razón. Ya has hecho más de lo que cualquiera podría pedir». Tomó la mano pequeña. «Sofía, durante 5 años no sentí nada. Ahora siento. Ahora me muevo. Tal vez nunca camine normal de nuevo, pero ya tengo más de lo que tenía, gracias a ti. Pero usted merece caminar, merece estar de pie como todos. Y tú mereces crecer saludable, tener una vida plena, no matarte sanando a un viejo terco como yo». Sofía sonrió débilmente. «No es terco». «Sí lo soy. Pregúntale a cualquier abogado que haya trabajado conmigo». Brennan se puso serio. «Me diste un regalo increíble, pero el mayor regalo no fue sanar mis piernas, fue recordarme por qué me hice juez, por qué elegí esta carrera. ¿Por qué? Para hacer lo correcto, incluso cuando es difícil, incluso cuando es impopular. Tú, una niña de 9 años, me diste una lección que había olvidado, y por eso estoy eternamente agradecido». Sofía estuvo en el hospital 3 días. Suero, descanso, comida nutritiva forzada. Cuando salió, tenía color de vuelta, pero todavía estaba débil. Las semanas pasaron. Sofía volvió a la rutina normal. Escuela, tarea, jugando con compañeros, siendo niña de nuevo. John volvió al taller, arreglando autos, ganando dinero honesto, pagando cuentas. Vida simple, pero feliz. 2 meses después, John recibió notificación oficial. El Estado estaba ofreciendo compensación por el encarcelamiento injusto. Cantidad grande, muy grande. Suficiente para pagar todas las deudas médicas. Suficiente para comprar una casa pequeña. Suficiente para que Sofía tuviera fondo para la universidad. «¿Vamos a aceptar?», preguntó Sofía. «Esto no trae el tiempo de vuelta», dijo John. «No deshace el trauma, pero ayuda. Así que sí, vamos a aceptar». Con el dinero se mudaron. Mejor apartamento, barrio más seguro. Sofía cambió de escuela a una con mejores maestros. John amplió el taller, contrató un ayudante. Comenzó a trabajar menos horas y pasar más tiempo con su hija. 6 meses después de todo, Sofía recibió una invitación. Brennan estaba teniendo un evento. «Me gustaría mucho que estuvieras ahí. Es una sorpresa, pero creo que te gustará». El evento era en un salón alquilado, no muy grande, tal vez 50 personas, colegas de trabajo de Brennan, familia, algunos amigos. Sofía entró de la mano con su padre. No entendía qué estaba pasando, hasta que vio. En el centro del salón había un pequeño escenario, y en el escenario una silla vacía, no silla de ruedas, silla normal, y al lado de pie, apoyado en un andador, estaba Brennan, de pie, las piernas temblando, el andador sosteniendo la mayor parte del peso, pero de pie. «Dios mío», susurró Sofía. Brennan sonrió cuando la vio. «Sofía, John, gracias por venir». Hizo una señal para que el asistente trajera un micrófono. «Gente, gracias por estar aquí hoy. Saben que hace 5 años perdí la capacidad de caminar. El accidente se llevó a mi esposa y mis piernas el mismo día. Los médicos dijeron que nunca volvería a caminar, y lo creí». Hizo una pausa. Respiró hondo. «Pero hace 6 meses,
Una niñita de 9 años entró a mi oficina y me ofreció algo imposible. Dijo que podía sanarme, y me reí. Todos nos habríamos reído, pero ella no se rindió, insistió, y contra toda lógica, toda razón, toda ciencia, tenía razón. Murmullos de sorpresa en el salón. Sofía sintió todas las cabezas volverse hacia ella. Sofía me dio 7 sesiones de sanación. 7 sesiones donde ponía sus manitas en mis piernas muertas y de alguna forma devolvía vida a ellas. Sensación, movimiento. Y cuando tuvo que parar por orden médica, había recuperado 70% de la sensación y 40% del movimiento. Miró directo a ella. Los médicos dijeron que era imposible, que debía ser placebo, que estaba imaginando. Pero 6 meses de fisioterapia intensiva después, aprovechando lo que Sofía comenzó. Estoy aquí, de pie. No perfectamente, todavía necesito andador. Tal vez siempre lo necesite, pero estoy de pie. Aplausos explotaron. Sofía estaba llorando. John también. Tía Clara, que también había venido, abrazó a los dos. Sofía, continuó Brennan, salvaste a tu padre. Expusiste a un corrupto, y me devolviste algo que creía perdido para siempre. Así que hoy quería mostrarte algo. Hizo una señal. El asistente quitó el andador. Brennan quedó solo, temblando, tambaleándose, pero solo, y entonces dio un paso, pequeño, inestable, pero un paso real, luego otro, y otro, 5 pasos en total antes de necesitar el andador de vuelta. Pero 5 pasos que no deberían ser posibles. El salón explotó, gente llorando, gente aplaudiendo de pie. Sofía corrió al escenario. Brennan se agachó con dificultad y ella lo abrazó apretadamente. Caminó, susurró. Realmente caminó. Por tu causa. Todo por tu causa. No, fue por usted también. No se rindió. Continuó la fisioterapia. Luchó. Los dos luchamos. Brennan secó sus lágrimas con gentileza. Y los dos ganamos. La fiesta continuó por horas. Comida, música, historias. Brennan presentó a Sofía a todos como la niña que hizo lo imposible. Algunos creyeron. Otros pensaron que era exageración, que había sido cirugía experimental o tratamiento secreto. Pero John y Sofía sabían la verdad. Sabían lo que realmente había sucedido. Y eso era suficiente. 2 años pasaron. Sofía cumplió 11 años. Estaba más grande, más fuerte, más saludable. Había aprendido a dosificar mejor el don. Lo usaba ocasionalmente, pequeñas sanaciones. Nada que drenara mucho. El gato de la vecina con pata rota. Compañero de escuela con un corte feo. Cosas pequeñas. John prosperó. El taller creció. Contrató 2 mecánicos. Compró equipo nuevo. Ganó reputación de honesto y competente. Los clientes regresaban. Recomendaban a amigos. Y Brennan continuó caminando. No perfectamente, no sin ayuda, pero caminaba. Jubiló la silla de ruedas. Usaba andador en casa, bastón en el tribunal. Era progreso lento pero constante. Hasta que un día, 3 años después de todo, Brennan tuvo un caso especial. Niña de 8 años con leucemia, familia pobre, no tenía dinero para tratamiento adecuado. Estaban pidiendo en la justicia que el Estado pagara. Brennan garantizó que pagaran, pero también hizo algo más. Llamó a Sofía. ¿Todavía sanas a la gente? A veces, ¿por qué? Hay una niña muy enferma. No sé si tu don funciona en cáncer, pero... Intenté sanar a mi mamá de cáncer. No pude. Era demasiado avanzado. Demasiado esparcido. ¿Y si fuera más temprano? ¿Si se atrapa al principio? Sofía pensó. Recordó a su madre, la desesperación de intentar y fallar, pero también recordó la promesa de usar el don cuando realmente pudiera ayudar. Puedo intentar. Fue así como comenzó. Sofía visitó a la niña en el hospital. Nina, cabello caído de la quimioterapia, cuerpo delgado, ojos grandes y asustados, pero sonrisa dulce. «Tú eres la niña que sanó al juez», dijo Nina. «Soy yo, y voy a intentar ayudarte también».
¿Prometes? Prometo intentar. No puedo prometer que funcionará, pero voy a dar todo lo que tengo. Y dio sesiones cortas, 3 veces por semana, media hora cada una, siempre con médicos monitoreando, siempre con su padre presente para detener si se volvía peligroso. Tomó 6 meses, 6 meses de Sofía poniendo manos en el cuerpo frágil de Nina, enviando energía, enviando vida, luchando contra el cáncer que intentaba robarle la vida a una niña de solo 8 años, y funcionó, gradualmente, lentamente, pero funcionó. Los tumores se encogieron, la sangre mejoró, el cuerpo respondió, los médicos lo llamaron milagro, remisión espontánea, suerte, pero Nina sabía, su familia sabía, y cuando recibió el alta, completamente sanada, lo primero que hizo fue abrazar a Sofía. Salvaste mi vida. La salvamos juntas. Tú luchaste. Yo solo ayudé. La noticia se esparció. Niña con don de sanación. Algunos lo llamaron fraude, otros exageración, otros aún obra divina. Los medios quisieron entrevistar, programas de TV llamaron, aparecieron ofertas de dinero. John rechazó todo. Mi hija no es un circo. Ayuda cuando puede, cuando quiere. Y no cobra nada. Pero la gente comenzó a aparecer, en el taller, en la escuela, en la calle, pidiendo ayuda. Uno tenía cáncer, otro tenía parálisis, otro tenía enfermedad rara sin cura. Sofía intentó ayudar cuando podía, pero no podía ayudar a todos. No tenía energía para eso. Entonces aprendió a elegir casos donde realmente podía hacer una diferencia. Niños principalmente, porque los niños merecían la oportunidad de crecer. Los años pasaron, Sofía creció, se volvió adolescente, luego joven adulta. El don nunca se fue, pero aprendió los límites, aprendió que no podía salvar a todos, que algunas enfermedades eran demasiado grandes, algunos daños demasiado profundos, pero salvó a muchos, docenas, tal vez cientos a lo largo de los años, siempre discretamente, siempre humilde, nunca cobrando, nunca alardeando. John envejeció, cabello más blanco, cuerpo más cansado, pero feliz, realizado, viendo a su hija crecer, viéndola usar el don con sabiduría. ¿Y Brennan? Brennan continuó como juez por 10 años, más antes de jubilarse. Nunca volvió a caminar perfectamente, pero caminó. Y más importante, nunca más juzgó un caso sin investigar completamente, sin tener certeza absoluta. Una niña de 9 años me enseñó más sobre justicia, dijo en un discurso de jubilación, que décadas de facultad de derecho. Me enseñó que hacer lo correcto vale cualquier sacrificio, que la verdad siempre merece ser buscada, y que los milagros suceden cuando menos los esperamos. Sofía estaba en la audiencia, 24 años ahora, estudiante de medicina, queriendo entender científicamente el don que tenía, queriendo usarlo mejor. Después del discurso, Brennan la encontró, ahora con 73 años, caminando con bastón, pero caminando. Gracias, dijo simplemente, por todo. Gracias a usted, por creerle a una niña loca. No estabas loca, estabas desesperada, y entiendo la desesperación. Sonrió. Vas a ser una médica excelente. Voy a intentar. Lo lograrás, porque tienes algo que los médicos normales no tienen. El don, no. Compasión, determinación y el valor para hacer lo imposible. 15 años habían pasado desde ese día en el tribunal. 15 años desde que una niña de 9 años se puso de pie y ofreció lo imposible. 15 años desde que lo imposible sucedió. John tenía 67 años ahora, jubilado, taller vendido, viviendo cómodamente con el dinero que había ahorrado, viendo a su hija prosperar. Sofía era una médica respetada, especializada en casos difíciles, casos que otros abandonaban. Usaba ciencia, usaba medicina moderna, pero cuando era necesario, cuando todo lo demás fallaba, usaba el don. Discretamente, secretamente, pero lo usaba y salvaba vidas. Muchas vidas,
Brennan tenía 88 años cuando murió, pacíficamente, durante el sueño. En el funeral, Sofía habló. El juez Brennan me enseñó que la justicia no se trata de seguir reglas ciegas, se trata de buscar la verdad, de hacer lo correcto incluso cuando es difícil. Tenía defectos, cometió errores, pero cuando tuvo la oportunidad de corregir, corrigió. Y eso lo hace un buen hombre. Mucha gente lloró, mucha gente recordó al juez que había sido duro pero justo, austero pero compasivo, y que en los últimos 30 años de su vida había caminado gracias al milagro de una niña. Años después, cuando Sofía ya era vieja, cabello blanco, manos arrugadas, pero todavía capaces de sanar, alguien preguntó, una joven reportera haciendo un reportaje sobre su vida extraordinaria. ¿Te arrepientes de algo? ¿De haber usado tanto tu don? ¿De haberte arriesgado tantas veces? Sofía pensó por un largo tiempo. Miró por la ventana, vio a los nietos jugando en el jardín, vio la vida plena que había vivido. No, dijo finalmente, porque aprendí algo esencial ese día en el tribunal. Cuando tenía apenas 9 años, aprendí que a veces lo imposible solo necesita una cosa. ¿Qué? Un motivo lo suficientemente fuerte. Y no existe motivo más fuerte que proteger a quien amas, que hacer lo correcto cuando nadie más lo hará, que creer cuando nadie más cree. Sofía sonrió. Mi padre me enseñó que nunca nos rendimos. Mi madre me enseñó a usar el don con sabiduría. Y el juez Brennan me enseñó que la justicia vale cualquier sacrificio. ¿Y qué quieres que la gente recuerde sobre ti? Sofía miró a la cámara, a los millones que verían, que los milagros no vienen de poderes especiales o dones divinos. Los milagros vienen de personas comunes haciendo cosas extraordinarias por amor, y que cualquiera, absolutamente cualquiera, puede hacer que lo imposible suceda. Solo necesita tener el valor de intentar. La entrevista terminó. Sofía apagó la TV. Miró sus propias manos, viejas ahora, cansadas, pero que habían sanado a cientos a lo largo de la vida, que habían salvado a su padre, que habían hecho caminar a un juez, que habían dado esperanza cuando no había ninguna. Y sonrió, porque al final no se trataba del don, nunca se trató de eso, se trataba del amor, de la justicia, de nunca rendirse incluso cuando todo parecía perdido. Se trataba de una niñita de 9 años que se puso de pie en un tribunal y dijo algo imposible, y luego hizo que lo imposible sucediera, y cambió todo.